Me han dado el honor de presentar la conferencia de cierre de la jornada. La conferencia se titula Diseño para la preservación sostenible del patrimonio, algo que va a estar muy relacionado con lo que expuso ayer la doctora María López de Aciaín, o sea, un poco nos preparó mejor para recibir este tema. El conferencista, Paddy Seward, estudió arquitectura en la Academia de Arquitectura y Diseño Urbano de Rotterdam y continuó sus estudios en la Universidad Técnica de Delft. Desde su graduación en 2003 ha trabajado en varios estudios de arquitectura, incluido CPZ, donde realizó varias pasantías, y Atelier Kempentil en Rotterdam. También trabajó en una serie de centros de distribución diseñados industrialmente en la compañía hermana de CPZ, Boutim. En 2004 se unió definitivamente a CPZ y se convirtió, entre otras cosas, en un especialista en el campo de las estimaciones, formas de cooperación, contratos y construcción no residencial a gran escala, incluidos edificios de laboratorio para investigaciones científicas. Seward comienza su carrera en CPZ como arquitecto del proyecto, luego formó parte del equipo directivo durante muchos años y en 2015 se convirtió en socio y copropietario de la agencia. Desde 2019 ha sido miembro del Consejo BNA, que es el Colegio de Arquitectos holandés. Paddy diseña y se ocupa de una amplia variedad de proyectos: educación, ciencias de la vida, residencial, proyectos de servicios públicos a gran escala, como el Centro de Investigaciones Nutricia y el acelerador en el Parque Científico de Utrecht, el nuevo edificio de investigaciones para la Universidad Libre de Ámsterdam y los nuevos centros de biotecnología de Delft. También contribuye a pequeñas joyas y proyectos circulares como el edificio D, desmontable, la Casa Verde, 100% reciclable, en Utrecht, y por supuesto el Tribunal Temporal de Ámsterdam, también desmontable. Su estudio de arquitectos, CPZ, con sede en Delft, Países Bajos, aborda proyectos de alto perfil y sostenible. Tiene una larga reputación en el diseño y la construcción modular y desmontable, o sea, diseño para la deconstrucción o diseño circular, son otras formas de decirlo. Por tal motivo, su contribución será decisiva en el logro del objetivo de los Países Bajos de hacer que todas las actividades de construcción sean completamente circulares para el 2050. Con sus trabajos han obtenido 52 premios, 44 nominaciones y 21 menciones honorables. Además del Premio Internacional de Arquitectura Andrea Palladio, se destacan Premio del Jurado de Arquitectura y Economía Circular 2018, Premio Holandés de Construcción Sostenible 2019 y 2020, el Premio BNA Máximo Galardón Arquitectónico en los Países Bajos en el 2020 y Héroe Circular en el 2022, así como Edificio del Año, Arquitectura del Año, Premio a la Luz Diurna, etc. Por sus resultados, el arquitecto Paddy y su equipo de CPZ nos muestran un camino del futuro revolucionario de la arquitectura, integrando bioclimática, respeto ambiental de construcción, para lograr la tan necesaria circularidad, sostenibilidad, lo cual favorecerá la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el ambiente construido juega un importante rol en la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin más, dejamos con Paddy. Okay. Well, first of all, thank you very much for inviting me to the muchísimas beautiful city gracias of por Seville. invitarme a esta maravillosa really ciudad de much. Sevilla. La estoy disfrutando muchísimo. I have prepared a presentation. He preparado una It consists of 3 presentación parts. que consta de 3 partes. The first part is La about primera the DNA of our se design centra principles of en CPZ. nuestro ADN y los principios de diseño de CPZ. And then I will go through to some Y examples in luego which we pasaré show how we a hablar de los ejemplos que muestran implemented the cómo DNA hemos into implantado archive buildings. este ADN en los edificios de archivos. So first of all, there is a picture. En This is primer also lugar, aquí a ven part of una heritage. fotografía que tiene también que ver con nuestro patrimonio. This is our monumental industrial building from the Es 1900s, un in which our edificio office in Delft monumental is del located, siglo XIX, donde and where we work nuestras together oficinas with
en Delft se 100 encuentran. coworkers Somos un equipo de unos 100 personas on a very large variety of projects. y trabajamos en una cantidad de proyectos enormes y muy variados. And in our office we have En 5 nuestra core sede ambitions that we would tenemos like to perceive. 5 elementos esenciales que estructuran todo nuestro trabajo. First of all, most important, En I think, primer lugar, is y that we lo have to más create a importante, pleasant sojourn. es People crear need to feel un comfortable in the espacio que buildings sea that we cómodo, create. porque las personas deben sentirse cómodas donde trabajan. And every building that we make, it's Y en not cada just a edificio que standard product. Every construimos building has this no new solo twist. es We un try to make producto our estándar, designs sino just que that bit intentamos different than que an sean ordinary building. un poquito diferentes de los edificios It's normales. very important to us as Es muy some kind of importante para technical nosotros, architects, is that our desde el buildings punto de and our vista de structures, ser they should be arquitectos very técnicos, super es que efficient. nuestros edificios siempre tienen que ser súper And this eficientes. efficiency is not only Y esta in the way it's eficiencia been built, but no it's solo se also centra en cómo about se ha energy construido, sino efficiency, también and about daylight, and about en la eficiencia logistics, and energética, en la about how people logística, feel. en la luz del día y cómo se sienten las personas en nuestros edificios. And when we make a new building, when Cuando we creamos plant un it nuevo on some edificio plot, y cuando we lo need to be construimos environmentally en una conscious. zona, debemos de So, tener en cuenta el medio environmental ambiente. consciousness is not Y only tener en about cuenta el the medio energy ambiente consumption no solo es and tener en about the cuenta sustainable el consumo materials, but we energético also y el uso take de into materiales account the sostenibles, sino surroundings que tenemos que in tener en which the cuenta building is el being placed. entorno en el que está la zona donde se va a construir el edificio. And last but not least, we have Y this por sentence, último, we call it all in one. tenemos And we want la to create frase this de todo en technically uno, integrated porque and nosotros functional queremos integrated crear architecture. arquitectura que So esté every integrada building desde el punto de component, vista we técnico y try to funcional. give Así que more todos los functions than just componentes the load-bearing column or que just the creamos facade. It needs tienen to be a little bit siempre more than más that. funciones, no solo son estructuras de apoyo o fachadas. And my presentation is Mi are a lot presentación of slides, a lot of tiene examples, but the muchos first one, the ejemplos, pleasant pero el sojourn, primero, feeling en comfortable, cuanto feeling a safe and sentirse secure in a cómodo en un building, espacio, is sentirse all about seguro, tiene letting que ver daylight inside the con building. un día Having this big agradable, con overviews, dejar que haya seeing espacios your abiertos coworkers donde and your entre colleagues, toda la feeling luz, safe, donde se so puedan if ver a something nuestros happens, that colegas y people see donde nos you sintamos and they can help cómodos you. y And seguros. that's a very important es muy ingredient in our importante architecture. como ingrediente de la arquitectura que nosotros We practicamos. do not only make buildings, we design No solo everything hacemos that you can design, edificios, sino but que for diseñamos de example, todo, a bus station, like como por this ejemplo example, una is not estación de only a bus autobús o station, una but parada at de night, autobús aquí, it porque is also this no type solo of es una lighting estación de fixture. autobuses, sino que And también it's por like la this noche very, es una zona que ilumina comfortable la surroundings. It has calle, a es lot of un overview. entorno You feel agradable, safe when you're te waiting sientes for the bus seguro late cuando at estás night. esperando el And autobús this piece of por la architecture is noche, also this y lighting esto es fixture, un so it's ejemplo de arquitectura just que that bit combina different. la luz, y eso es lo que nos hace un poquito diferentes. And talking about this super efficiency, Cuando we talk hablamos de about la the logistics, and we supereficiencia, talk hablamos about de the logística, materialization, hablamos de but los we also materiales talk y about the también hablamos de la integration of integración all the building components de that we todos make. los So in this componentes de los example, edificios que a hacemos. very En este important ejemplo, ingredient is the un atrium in a building. ingrediente muy importante para nosotros son los It patios, provides a lot of daylight in all the porque offices and the proporcionan working mucha luz en la zona de trabajo places. But it also creates y this además place where people can meet crea with un each other. espacio donde las personas se pueden reunir. And what you see over here is Lo that que we ven also aquí use the es load-bearing que structure también as utilizamos la window panes estructura de and carga also a part of the para ventilation system. crear So it's not only a las steel cristaleras beam y or it's para not only a que glass sea el window. sistema de It's ventilación, all con lo cual estamos integrated integrando in each other. muchos elementos en uno. And when we talk about environmentally Y conscious, we cuando have nos a lot centramos of en layers to ser discuss. conscientes So we need to take y into account the cuidar el surroundings where we medio make the ambiente, building, siempre how we feel tenemos the en cuenta buildings, dónde how vamos it a looks like. construir. So in this example we made Y en this este ejemplo dwellings, hemos 82 creado houses una zona in a residencial, typically Dutch 82 landscape, casas agricultural en landscape. una zona And we just agrícola moved the soil a típica little bit de up Holanda. and Lo que moved hicimos all es the dwellings underneath it. subir, aumentar el nivel del suelo y crear todas las casas And encima. all these houses, they are Todas oriented on the estas casas southwest. están So orientadas they al are, suroeste facing a lot of daylight and y por tanto reciben mucha And we luz need to block the del sun, sol of course. y tenemos So que we added this canopy of evitar que solar les dé panels, so el you sol directo, y lo enjoy que the light creamos part es un of your porche building, que tiene but you paneles solares skip en la parte de all the arriba, warmth that is being de manera que recoge este put in calor by the y sun. lo reutiliza.
And when you look to your across neighbors, then you Y do not see cuando your across neighbors. You see just a little bit of ves a landscape tus going up. vecinos, lo que And this ves also es como una contributes to the ola way de how you césped, no feel estás and viendo how this, las casas de los surroundings vecinos. are, Y esto ayuda a que el sentimiento being que part of your percibimos de nuestro architecture. entorno sea agradable y por tanto es muy importante para nuestra arquitectura. But this project was quite of an exception for our company. Este proyecto but, fue una excepción this bridge, porque no solemos this is hacerlo, typically pero the type of esto architecture that we make, es because un this one was a tipo de real arquitectura challenge. This is típica, este a puente que ven pedestrian aquí. bridge Este es un crossing the largest puente para train junction in the peatones que Netherlands. cruza la zona con And- el mayor número de líneas de tren de Holanda. And the problem we had is that we Y could el not problema que interfere tuvimos es with the que train schedule. no So we only had podíamos 10 hours to parar complete los this trenes, bridge of solo 300 tuvimos 10 But we horas did para ensamblar este puente de 300 metros. ¿Y qué es lo que hicimos? Together with this shipyard, Pues we created this prefabricated bridge creamos parts, estructuras which were placed, prefabricadas en in una one fábrica part donde se or hacían in several partes de parts, barcos. next to each other. That Y saved us a lot of time. And what you Nos see here, very ahorramos good, is muchísimo that tiempo al everything is crearlas integrated. prefabricadas desde el principio. Están So con todos los elementos ya It is not preintegrados. only the bridge, but No it's solo es un also, puente, the railings, sino it's also también the tienen floor todas las finishing, barandillas, it's tienen also el the suelo ya technical space terminado, with all todos the los installations espacios inside. técnicos con todos And it los huecos even para is las included with instalaciones. trees, Incluso because this bridge pusimos connects ya two los little tree puentes, porque lo que hace So we este added puente these es trees conectar on top dos of this zonas bridge, verdes y and pusimos they e were also incluimos already placed in the factory. árboles verdes en la zona de arriba del puente. So when we make these buildings, we create this Cuando kit of creamos parts, los which edificios, we lo que hacemos es assemble, crear so we do not need to un kit improvise o on the un side. So we do conjunto not de have to partes, de manera que solo tenemos que make a lot of unirlas, no waste tenemos with que añadir concrete, nada y no solemos in situ, crear or, residuos in situ, ni having all these utilizar baggages that we need to throw away when estructuras we, de get to hormigón, this, building site. etc. So it's more efficient. De esta manera And somos más to do so, eficientes. We need to think Para very ello, clearly in advance. tenemos so que every tener building muy that we claro qué es lo design que queremos is hacer thought de about in a antemano. computer. It has Nuestros diseños se simulations, it is hacen well primero engineered, en un so we can ordenador, take into se account tienen en the cuenta orientation, how the las sunlight simulaciones, works, how these tenemos en solar cuenta la panels in this orientación, facade los have the paneles maximum solares, efficiency. la eficiencia, etcétera. But when we talk about sustainability, Cuando hablamos de sostenibilidad, nowadays sustainability is like a hoy en hollow día phrase. parece que es una palabra que Everything está can be vacía, sustainable, and porque we todo would puede like to ser have our buildings to sostenible. be Sin embargo, intrinsically nosotros sustainable. queremos que nuestros edificios So we are sean not following sostenibles de these forma labels and intrínseca. Excel sheet Así truth, que no nos queremos centrar but we en la try lista to de make these requisitos, buildings sino actually, que lo que queremos hacer es que sustainable. realmente sean So sostenibles. for example, we get Por extra ejemplo, points when there is a bus stop in the near cuando, vicinity of the main entrance. But that does not make the building better. un edificio So we tiene skip these labels and we una add parada de nature autobús inclusivity, cerca, a nosotros water nos dan retention, más puntos energy y es más efficiency, sostenible, pero nosotros and no nos sustainable centramos en materials esto, nos inside our centramos buildings. en utilizar materiales sostenibles y en construir edificios sostenibles. And when we think about the materials and the materials Y cuando that we hablamos use, de the los first thing materiales que we need to think utilizamos, lo about is primero en lo que nos how can centramos we es reduce the cómo maximum podemos amount of materials reducir that we use. la cantidad de Because we can materiales que create all utilizamos, these very porque nice se buildings, pueden but if hacer you use edificios too much maravillosos, material, pero si utilizamos then that muchos is also not materiales, good for the esto no environment. es bueno para el To medio produce ambiente, it, there is a lot of porque hay waste, que and there is a lot of producirlos, hay mass. muchos residuos y por tanto no son tan sostenibles. And the thing that we use, it's called the air ladder. El But parámetro it's, que nosotros utilizamos es it's the left la side of the escalera de slide. las It's about R's, the que la first ven thing aquí you a la think about is izquierda. reducing and then Así que refusing and nosotros or the pensamos other way around, siempre refusing and en reducing. reducir y no And that utilizar is quite elementos que no son interesting when we talk necesarios. about archive buildings, because Cuando hablamos de at least in the archivos y Netherlands, edificios de the law for archivos, archive buildings is en, made in such a way en that we need Holanda, a lot of material, la ley that it needs que to be very heavy, rige cómo se construyen estos and that it edificios needs to implica que consume tenemos que a lot tener of, muchos energy, materiales because que we have to consumen keep the mucha temperature energía and the porque hay humidity que in a constant controlar la temperatura y la So that's humedad a a challenge. niveles constantes. It's, Y esto es uno de quite los the retos a opposite los que of nos the way hemos we think about enfrentado. architecture. Y esta es la forma en la que nosotros nos enfrentamos a la arquitectura, pensando en estos elementos.
But what we like to refer to a lot is nature. Nos referimos Because we are mucho totally y inspired volvemos by siempre nature. a la And we naturaleza always porque nos show this inspira y X-ray siempre picture of a jaguar. intentamos Because centrarnos this jaguar en has ella. Y como evolved ejemplo les pongo to its este pure function, jaguar because all his bones que está and all his diseñado y muscles todos sus and all huesos y his, todos sus músculos shapes están are made to run very fast diseñados and to have para a dinner at correr night. muy rápido y That's para his main poder function. cazar. Y esta es su But the función second thing principal, is that pero this is en also a segundo very lugar beautiful también animal. es So un we can animal think very precioso. technical, but there are always Por tanto, aesthetics combina involved as well. la And that's why we técnica like con to la refer to estética nature. y nosotros queremos hacer eso también. And talking about bones En and talking cuanto about a la muscles and estructura skins y los of a huesos jaguar, y la we piel also de like un to, jaguar también, nosotros nos centramos separate en these esto elements in our buildings. y We los call it a kit separamos of como parts. elementos en nuestros So it's edificios y like lo these llamamos building blocks, un kit, can un be made of conjunto all de types of partes. materials. Nuestros edificios pueden And you estar can assemble conformados them. de You can todo prefabricate tipo it de in a factory materiales under a high prefabricados quality, under en better nuestras circumstances for the people who are fábricas making the materials, y lo and then you only hacemos have to en transport partes it and para to que se assemble it on pueda site. montar y transportar in situ. And by doing so, we can make circular Y buildings. con ello lo que Because if conseguimos you es can hacer edificios mount it, you circulares, can porque also si los demount it, podemos or ensamblar, if se you work in a pueden kit of parts, desensamblar. Y this si kit of parts trabajamos brings a con type of estos kits de flexibility. partes, nos And this proporcionan flexibility una makes your building flexibilidad adaptive, because que you can hacen que los remove a edificios floor, sean or you can change a adaptables, facade, porque or se you puede can cambiar el extend it suelo, in se an puede easy cambiar way. una fachada, se puede So you make ampliar. the lifespan of a Y todo building esto implica way que la longer, vida and you útil make de un the edificio es mucho functionality of más the larga building y way tiene more mucha flexible. más funcionalidad y por tanto es más flexible. And these kits of parts, Y they este are kit de demountable, partes, so you conjunto de assemble it on partes, son site, completamente but if you don't need desmontables. it anymore after 50 years Por tanto, or se pueden 70 or montar 100 in situ years, y si no se necesitan you can 50 easily años demount después, them. se pueden desmontar. and that prevents a lot of waste, Y because esto all implica these que beams and all no these estamos floors, creando they're tantos easily to be residuos used porque for se another pueden 50 years. reutilizar So make estos them in suelos standard o estas components and you vigas can reuse them. porque son componentes estándares que se pueden reutilizar. So this is an example of an office, Este our es own un office. ejemplo It's de in nuestra on the backyard of the oficina monumental building, que and this está one en is la parte demountable. But if en you una can zona de demount it, you can Ámsterdam y also se puede remount it. desmontar y se puede volver a ensamblar. And this is an example that we made in Es Amsterdam. un ejemplo It's a temporary este courthouse. de un edificio And de it is, una zona de it has already tribunales been, temporal demounted now. que solo It is podía estar stored en in un a sitio depot, específicamente ready un to be tiempo. rebuilt Ya la hemos in another desmontado place y la vamos in a the coming volver year. a montar en el próximo año en una zona And the fun diferente. part is that this Y lo building, maravilloso es que este it's, part of edificio our, Justice Department, and it es should be parte del very Departamento representative. de Justicia, por It tanto es could not look like a representativo temporary de building. nuestro país, So así que this no is a podía permanent tener building, but un able aspecto to be temporal. demounted and Por remounted tanto, es in another un place. So edificio next que year, se this puede building desmontar will y be in montar, pero a tiene un combination aspecto of an office building and a atemporal. university building, and it will be rebuilt Y in lo Amsterdam. vamos It will be moved, a llevar a 250 Enschede kilometers away. y va a formar parte ahora de una zona en la que va a ser un edificio de oficinas y una universidad. And now I explained a little bit the way we Y ahora voy a design and how pasar we work and how we think. A cómo And if I diseñamos y cómo translate pensamos y this cómo trabajamos. to the archive buildings, Y si yo relaciono esto con los then we edificios de often talk archivos, about just stacking boxes. solo pensamos That en que does debemos not de look very- almacenar that does not cajas. sound very nice. Pero esto But it's a quizás a question veces of no es making a lot of muy space for estéticamente different bonito, mediums pero to be para stored. nosotros es importante crear espacios para que se puedan But if you almacenar think diferentes about the elementos. spaces, Y si and pensamos en estos especially about all the espacios, different mediums y en and the different especial sizes and en the todos different los compartments that you want to create, also for an archive you want this flexible para un structure. archivo es necesario to también que la accommodate different estructura sea users if flexible y needed. que acomode a los You want to diferentes have tipos de Flexible usuarios. divisions. You want to make Y smaller or el larger edificio debe de compartments. ser flexible Maybe para que there is a pueda part in your aumentarse o archive disminuirse, porque a lo mejor that hay una has parte en el other archivo preconditions que in necesita humidity or temperature or condiciones size especiales or weight. de tamaño, And you need de to be peso, de flexible in that. temperatura y por tanto requerimos flexibilidad. Creating all these generic structures, that's one part, Crear but the second estructuras part is that we genéricas want es to make una them parte, as pero sustainable as al mismo possible. tiempo So queremos que sean reduce or todo lo refuse the sostenible amount of posible, materials that we use, reduciendo la cantidad and de to materiales que lower the utilizamos energy y consumption reduciendo as también el much as consumo possible. energético todo lo posible.
But if you think about preserving heritage, Pero you si can also pensamos think en about something conservar else el than all these patrimonio, technical things. entonces Maybe you también can tenemos think que tener en about cuenta más cosas que solo how las am I partes going to técnicas. preserve ¿Cómo all this voy a heritage for preservar future todo este generations? patrimonio Should I para make las it generaciones accessible? Should I make futuras? open depots? Should I ¿Cómo make it more lo hago que inviting? sea accesible? ¿Tienen que ser Maybe you can zonas even make it abiertas, publicly cerradas accessible. o incluso zonas que estén abiertas al público? ¿Cómo se hace eso? And the thing is that the materials that are Los being placed in an materiales archive, que se están they are very utilizando interesting for researchers. So maybe you can also y que make se them están accessible for almacenando researchers en and to los try to archivos find pueden some ser different útiles links para la between your investigación y different, por tanto debemos de tener en cuenta ese concepto products that para you el store. diseño. Well, and of course, also Y por when supuesto, you create an archive building, you need to think about this Cuando creamos un sustainability. archivo también maximize tenemos this que tener en cuenta prefabricated kit of la parts, sostenibilidad y por tanto reduce the waste, maximizamos reduce your el uso energy, del kit de partes, everything in one. reducir el consumo energético y que todo esté en uno. And in functionality, En you cuanto a need la to, funcionalidad, just like all the other buildings that we design, como todos you need nuestros this very edificios clear que diseñamos, logistics. tenemos que tener en You want to cuenta feel que la secure. logística es There is a lot of esencial, que la safety seguridad for, es esencial the dentro de un heritage that you archivo, stored going on. porque And lo at que the same hacemos es time, you want to be cuidar del inviting. patrimonio y al mismo tiempo tiene que ser un edificio que invite a trabajar en él. So these are two examples, Estos son one dos of which ejemplos, I will show you later on as well. uno de los But you cuales see les that it mostraré doesn't matter what después, shape or size pero en realidad da igual qué tipo de forma tengan the archive has. You need this clear los logistics. archivos, pero You lo need que a tenemos clear que tener separation between en cuenta security es barriers where people la can go and logística. where, Tiene que haber archive is being diferenciaciones stored, de how the climate espacios. is, arranged. So I start with the Amsterdam Así City que Archive, and voy it a was a hablarles really nice primero challenge de for us because el it was a archivo de la very ciudad de small Ámsterdam, archive on que an es un industrial archivo plot, not very pequeño nice. en una zona industrial, en un terreno pequeño. And the trick was that we need Y to teníamos accommodate que archives poder from incluir the Amsterdam City archivos Center, del archivo that are central stored from en the Ámsterdam, que estaba en el 1950s centro, onwards. de archivos de 1950 en adelante. and we had to create an archive with quisimos 45 kilometers of shelving. Y teníamos que crear 45 kilometers un of archivo archives. con 45 kilómetros de estanterías. But there are also people working inside here, and También it's a teníamos que tener paper en cuenta archive, las so how to personas que deal with trabajaban daylight dentro and y transparency teníamos que tener en cuenta in la comparison with all the transparencia, closed, la luz del parts for día the archive itself. y combinar esta parte abierta con todas las partes cerradas que tenían que almacenar el And if you papel. make 45 kilometers of Así shelving, que you need 45 very, kilómetros de heavy estanterías load-bearing implican floors, que tiene que and we tener want to una reduce estructura material, que so how to do so? aguante todo este peso con So we estos just made materiales. one box, Así que creamos 4 layers una high, and all empty caja inside. con de And 4 we did not pisos add completamente floors, vacío. but No we just añadimos stacked all the shelvings 4 stories high. solería ni suelos, sino que hicimos es crear plantas de And estanterías. we concentrated a corridor in the middle, so Creamos compartments could un be pasillo smaller and central safer. para que los For compartimentos example, if there is a fueran fire, más your pequeños compartment is y small enough. más seguros, pues en caso de incendio, por ejemplo. But this corridor also Y este helps to pasillo make you feel también more comfortable, ayudaba because a in que this nos corridor sintiéramos you más can always see a cómodos, little bit of porque daylight siempre instead of podíamos ver always al final walking del in this pasillo un dark poco building. de luz, en vez de tener siempre la oscuridad que nos rodeara en este So this is a cuadrado. picture of Esta es una the building being fotografía built. It's just an del empty box, edificio, but it's still a kit of parts. cuando It's all los prefabricated components construimos. assembled on Aquí site. vemos que todo estaba prefabricado y lo montamos in situ. And its shape is very efficient. So you have the central corridor from Así which que you reach lo all the organizamos de compartments, forma que of the tenía archives. un pasillo And central there's no por floors donde se inside, podía acceder a just todos shelves. los archivos And the place where people work, y la zona donde las personas it's trabajaban concentrated in one está corner, concentrada adjacent to en a una green patio. zona So del they have the edificio advantage of daylight con vistas and, a una a zona de pleasant patio sojourn. verde para poder permitir que tuviera mucha luz y que fuera cómodo. But if you go inside the archive, it's only Pero this, si it's entramos only dentro del shelves with archivo, boxes, solo so you will son never know where you are. estanterías con It's cajas. very hard Es muy to fácil orient yourself. perderse y muy difícil orientarse. De tal forma So that's why we created this central corridor with que this creamos color-coded estos floor pasillos numbers. centrales con and just códigos de 2 colores y doors números on every grandes floor. en cada So when uno you de enter an las archive, plantas, you know exactly in which de manera archive you que are. siempre sepas dónde estás, dependiendo también del lado en el que estés, tenemos el código de color.
But you can still feel a little lonely walking alone in Pero between all these ciertamente shelves. uno puede So what we perderse did, entre at todas every estas entrance, we had this estanterías. Así intuitive que wayfinding, en but cada also some puerta additional teníamos security measurements. una So serie you de have medidas de a tag, seguridad. Teníamos so una everybody knows tarjeta that there is de somebody manera que inside todo el the mundo sepa archive. que hay If alguien something dentro de los happens, it archivos will por si also acaso track you, ocurre so people algo. know where you También are. tiene And geolocalización there para are que some sepan additional dónde estás. flashlights and there are Y some hay additional linternas keys, so y you hay can diferentes feel llaves safe para que when uno you se pueda enter sentir this seguro al closed entrar compartments. en esta zona tan cerrada. And in the corner of this building, Y en la adjacent to parte this de green la patio, we esquina de este concentrated all edificio the places es where people donde work. So we concentramos have todas las a oficinas. logistical court, we have the quarantine, Tenemos we la have zona the de intake logística, office, tenemos we la have zona the de packaging cuarentena, office, la zona de and from this empacado, part, la zona everything is being donde se moved revisan y to the desde central ahí corridor, and from todo the se central puede corridor, llevar everything al is moved pasillo towards central the archives. y se puede llevar a los archivos y de nuevo sacar de los archivos. And just some pictures to show you where the people Aquí work. It's vemos all algunas de las transparent, it's all open, fotografías it's de very las high zonas and donde light. las personas And you trabajan, always que have son muy contact with each other. transparentes, And con it's not mucha only luz, contact y in esto the sense permite that, tener oh, hello, I see contacto, people, no but it's solo also contacto a visual, sense of sino security. también So if que something nos happens, proporciona then una you will sensación de notice. seguridad, porque sabremos si algo ocurre y va mal. And this slide is already a hint for the next project that we made, Esta because this facade diapositiva is special nos because lleva it is, a la well, it is siguiente, circular, it al is made of siguiente prefabricated components, proyecto, que también está But hecho what de you see componentes here prefabricados. is that it Es is una fachada, very well insulated. pero vemos que está muy bien aislada. And this insulation, I Y este will, aislamiento bring that up in some lo slides voy a after this one. analizar más en detalle un It's poco very después, important pero for the es energy muy consumption of importante your archive. para el consumo energético de nuestros archivos. Well, and this was the big black box. Esta es la just caja with, negra stacked que shelves. les You see the three crosses of the Amsterdam dije que logo. habíamos But you diseñado. can also see Las the big tres glass cruces planes of forman the parte del logo de central Ámsterdam, corridor. So pero if you ven walk in between the que compartments, las it is open cristaleras and light. grandes son las que proporcionan luz a este pasillo central. And now I will continue with Y the ahora Dutch voy a pasar Collection a Center. Los And it centros was de an colecciones initiative of four artísticas very important museums in the de Netherlands. Holanda. Es they- un proyecto que hicimos para 4 museos de los Países Bajos. And what we did is that Y lo que these four hicimos important es que museums, para they estos 4 conserve the museos heritage que of the conservan Netherlands. So el we call this patrimonio building like a de treasure los box Países of Dutch Bajos, heritage. nosotros lo llamamos nuestro tesoro. And the exact content of this archive Y el was contenido not de very clear este in the beginning, and it archivo can no change over estaba time. muy So claro this en building should be principio, very con lo cual flexible. queríamos que este edificio fuera muy flexible y que pudiera cambiar con el tiempo. But it should also be very compact. Pero It's al mismo really tiempo debe large, de ser muy compacto, but still porque compact. And that's a because pesar we de want ser to muy have grande, this very, necesitábamos efficient, que fuera climatization concept eficiente that we en call cuanto the a Denmark model. el concepto de climatización, y utilizamos el modelo And de the Denmark Dinamarca. model is El based modelo de upon Dinamarca the fact se that you basa insulate your facade and your roof en very well, aislar but muy you do bien not las insulate fachadas your ground y floor. la cubierta, pero no aislar el suelo. The normal thing to do is to Lo create a normal building es with crear a un lot of edificio installations to keep your con temperature and muchas humidity instalaciones que constant. permitan But what we do mantener in la these temperatura y la buildings is that humedad we let constante, the pero sin temperature embargo, en este edificio lo fluctuate a little que bit permitimos es que la temperatura by fluctúe letting the temperature fluctuate levemente via the ground floor. y que lo haga a través But by del suelo. fluctuating the Con temperature, estas the humidity fluctuaciones de also temperatura, stays la constant, humedad because también when se it mantiene becomes too warm, constante, porque cuando hace mucho then calor, more humidity is entonces la humedad inside the building. When it comes to que cold, está dentro then it del becomes edificio drier. se absorbe, So y what we viceversa. try to do Cuando is that hace we frío, insulate es un surroundings espacio except más seco. the ground Entonces floor. lo que hicimos es aislar And todo menos el suelo. With the fluctuation of the temperature Con esta and keeping fluctuación the de humidity temperatura constant, which y was manteniendo very la important humedad for this constante, archive, que es esencial para it un reduces edificio de archivos, like reduce the maximum amount of installations that you can imagine. el número mayor de instalaciones necesarias para mantener estos parámetros estables. But this
this climate concept, that is not the only Este thing that, concepto de the insulation climatología of the facade is not the only lo thing that tenemos you en need to cuenta, do. por You supuesto, also para have to la use materials fachada, on the pero inside también of the tenemos que building utilizar materiales dentro del that edificio accommodates this system. So que we need ayuden to a este sistema. make compartments with Así que interior tenemos que walls, crear compartimentos for example, con aerated, paredes concrete interiores de absorb hormigón and release aereado, moist que lo que in different permite temperature es settings. que cuando hay cambios de So the temperatura building will se libere breathe, humedad. so to say. De alguna manera es como si el edificio respirase. And when I go to the concept of the building Y itself, cuando paso also here a hablarles there are del three edificio en components. sí, People tengo are que hablarles working de here. tres componentes. Hay Heritage personas que is being trabajan restored and dentro preserved. del edificio, hay and it is talleres para stored. reparar el patrimonio y luego está la zona de And we almacenaje. divided it in like Lo three dividimos body parts, en like tres the partes, head, como the si neck, fueran and the partes del torso. cuerpo, la cabeza, el cuello y el torso. And we wanted to make it as compact as Y possible queríamos que because we fuera want to make todo lo less material, compacto we want to make posible less para facade. poder utilizar menos materiales y utilizar menos fachada. So over here you see the evolution of Así the que building aquí shape, ven because for the la Denmark model we evolución want to have as del much as ground floor edificio, as possible. porque para poder preservar that el will modelo de Dinamarca mean that queríamos we, que hubiera la mayor permeabilidad need a desde lot el of suelo ground. posible, And que it's also implica not que very debe de haber un compact. So espacio we stacked, de suelo muy amplio, kept on de manera que stacking lo que the hicimos es floors on construir top of each hacia other. arriba y And that meant that it was esto it became implicaba a compact building. que era más compacto, pero mantenía el modelo de Dinamarca. And the building is situated in the center of the Netherlands because El it's best for all edificio the museums. está en But el it's also centro the de highest part of the Holanda Netherlands. y es la So parte más if we will alta, have a flood one de day, manera que si hay then algún tipo de Amersfoort will problema still be dry, climatológico, and that was really important como por for this, ejemplo heritage, of course. inundaciones, se pudiera salvaguardar este patrimonio. And it's even positioned on a podium on a Está stage a little bit more. construido en alto, además, encima de una And that is estructura because to have a lot of soil to que creamos complement the a Denmark través model. de añadir más tierra But que at the para same poder time, you see it in complementar the este section, modelo de it Dinamarca. makes it a little bit safer for collisions or También hace attacks or whatsoever. de barrera natural y protectora del edificio por si hay algún tipo de ataque por colisión. And over here you see this Aquí ven axonometria of the la oxonometría del with edificio the archive in the back. It's con the los torso archivos en la parte with de all the detrás, que es el various torso, compartments for all the con los different diferentes museums. compartimentos para los diferentes museos. In the center you see En all el the centro restoration tenemos ateliers, todos los talleres para la restauración de las obras de arte. and in the front Y al offices and working principio places es donde están las inviting in the front of oficinas the y las building zonas de for all the trabajo researchers and que the invitan a todos employees. los empleados y a los investigadores a hacer su trabajo. And what you can see already a little bit in this Lo que se sketch is puede that we ver have a en very esta simple logistic. diapositiva es que la We logística have two very es large muy hallways, simple. large Tenemos dos corridors, pasillos which are muy directly amplios que connected están from conectados front directamente desde the la back of parte the de atrás building. We hacia want to el have as principio del edificio, less obstructions as possible para to que haya transport all the el menor número de all the heritage. obstáculos para poder transportar bien todo el patrimonio. So the basic scheme is El nothing esquema more than principal all es functionalities in between todo two funcionalidad corridors. organizada alrededor de dos pasillos. And also over here we have the standard aquí logistical También sequence vemos la of the secuencia heritage. So logística there's a logistical que port, sigue it is el secured, it patrimonio. is Por covered. tanto, la zona logística, Then you can have, luego la zona de the seguridad, products, la have, zona donde los put in a quarantine. productos Then you can pasan la unpack it. Then you cuarentena, can, donde se even, desembalan, restore or, preserve it in one way or donde se another. restauran, donde se And then in preservan, the y central en la ateliers, zona del people centro are del edificio restoring, están los talleres objects, de restauración de paintings, las etc. obras de arte. And by dividing these functionalities very Dividiendo la strict, funcionalidad we de also forma can, tan clara, divide all the también installations very podemos strict. dividir las instalaciones And we can also separate all the y separar functionalities las in a very funcionalidades logical way. de forma lógica también. And also concerning security, we have La different seguridad layers también of es muy security. importante So en the este further tipo de you go to the back of, the edificios archive, y por tanto how tenemos more secure fases de it is. seguridad porque conforme se atraviesa el edificio más seguro es.
And talking about flexibility, so this Respecto a la archive, flexibilidad, the torso of the building, el it's torso the de este largest one, it's edificio, the la heaviest zona de one, archivo es la parte más grande, es la heavy load-bearing parte structures. que tiene las But estructuras it's de one carga más generic floor plan, fuertes, and it pero can es be filled in una many planta different genérica ways. que se puede llenar de objetos de diferentes formas. And it can also be changed over time Y if también con el necessary. tiempo se puede reorganizar y cambiar si es necesario. And when I was showing this jaguar Cuando with its estaba muscles and its hablándoles bones and all del this jaguar technology y los and músculos, los huesos, la tecnología, functionality, la funcionalidad, there's also an aesthetics también hay que of tener this en building, cuenta of course. la So we have the estética collection, del which is very edificio. diverse, Así which que come from este 4 edificio institutes. aloja colecciones has de a lot of arte de shapes and a lot of diferentes variety museos que and a tienen lot of mucha colors variedad, and a lot of muchos colores, materials. muchos materiales. So we wanted to make this Y lo building que really queríamos modest, es so hacer to que focus on este all the edificio beautiful fuera things muy that are stored modesto inside. So the building para has less color, que less shape, fuera less variety. con menos color, It's really menos variedad, sober, it's es muy modest. sobrio y modesto para resaltar lo que contenía. But still, it is a very pleasant Sin atmosphere embargo, to sigue work in. siendo So we un have these edificio que tiene una ateliers with these atmósfera shed roofs, muy agradable which para enter trabajar. northern Tiene light to patios que permiten be que very los talleres in tengan the painting. luz del norte para restaurar las obras, pero que no las When dañen. people are restoring these Porque beautiful los paintings, they can do restauradores y it restauradoras adjacent cuando to a están patio. They trabajando can have a lo pueden view on the hacer daylight, on the cerca de green, un patio and donde it's hay still on the verde, north donde side, so ven you won't be la bothered by luz, direct pero sunlight. sigue siendo orientado al norte. And all these hallways, they need to Y be todos very estos large pasillos because tienen que there are ser many muy types of amplios porque objects being las diferentes transported, obras and de it must be arte very safe. son muy variadas y tienen que transportarse de forma segura y bien. And you see all these all these components we needed to También think vemos of todos because los there are not only componentes que paintings or teníamos que tener en coins cuenta, or, porque no solo eran special obras de arte materials, en in this cuanto archive, a but it also objects like pinturas, sino locomotives también or chariots. objetos como locomotoras, como diferentes estructuras grandes. And that also asks something about the structure because if Y you esto lo teníamos want que tener to, en cuenta a la hora de estructurar el to keep edificio, this porque si locomotive of queríamos 8 poder tons alojar, por in your ejemplo, archive, una then it locomotora asks de something of 8 this load-bearing toneladas, structure. tenía que tener el edificio una estructura de carga que pudiera almacenar este tipo de elemento. But next to all these Sin embargo, locomotives, chariots, we also have al of lado course de precious paintings las locomotoras también tenemos which que are being almacenar restored in these central ateliers. cuadros que se están And what you see in this restaurando en la picture is that zona we de talleres also centrales over here y in this archive we are thinking about this transparency, por tanto this pensamos overview, en la this pleasant sojourn transparencia, en combined with all el the poder functionalities combinar el estar cómodo that are con las needed for an funcionalidades que archive. requería la construcción de este archivo. And I can show you many more pictures Y about puedo this enseñarles muchas archive, of course, but I fotografías think más I need sobre to este wrap up a archivo, little pero bit. creo que ya debo de But this pasar a is las the end conclusiones. result. It's a very El large resultado but still final a compact es collection center. Un centro de And we colecciones thought that artísticas muy compacto, Having muy all grande this también, precious art on the y inside of pensamos the building, que con todo el arte que and the sober contenía and modest outside of this building, dentro, el should be enhanced exterior and be debiera seen de as a little ser piece of art sobrio, itself. pero So tenía que there tener was algo also a especial, light así artist que involved un to artista make this de piece of luz art with this slowly creó moving un light tipo shapes, de iluminación que tiene which makes the formas que se depot, mueven a piece of art muy itself. despacio, que Again. hacen imaginarnos que estamos en el agua y que hacen de este entorno uno precioso. And now I'm through all my slides, and I hope Y that ya he I llegado have al final de mi been able to presentación. inspire Espero you a little que bit and explain you mi our explicación way les of haya thinking and inspirado y creating que hayan archive podido buildings. ser partícipe de la forma en la que nosotros hemos diseñado archivos. Thank you for all your attention. Muchísimas gracias por su atención. Thank you for the translator. Questions? Si tienen alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Good
Yo quisiera plantearte lo siguiente. I wanted to ask you the following. En España, con frecuencia, los archivos In se Spain, sitúan, often se ubican archives are en located edificios de carácter histórico. in historical buildings. La pregunta es, And my ¿tú question crees is, que es posible do you conseguir think la it is eficiencia, possible to conseguir achieve la sostenibilidad efficiency, de sus sustainability instalaciones in these sort of installations? con este hándicap? With En this resumidas handicap, cuentas, ¿tú crees que es posible Do you think it's possible conseguir esta optimización de sus to instalaciones optimize cuando no se ha buildings diseñado un when edificio the building was profeso not designed with para, this in mind, para la función y para was el not contenido designed que for debe the function albergar? and content that it has to house? Well, I can imagine that it is Imagino very difficult, que debe de ser muy difícil, because I can think about the Porque, climatization of por ejemplo, desde el punto de vista de historical la buildings climatización de un edificio quite histórico, hard, debe de ser muy difícil, but at the same time pero al the mismo tiempo buildings often have a very large este tipo de edificios mass, a suelen lot of tener stone, una a lot of masa space, a lot muy of considerable, tienen mucha piedra, So, mucho espacio, I can imagine that using y this thermal supongo mass, que things utilizar esta masa para equilibrar could be la investigated. temperatura dentro podría investigarse. But I also Sin embargo, acknowledge that, también for example, if you entiendo have this heritage stored inside que a si historical tenemos que building, almacenar you patrimonio face dentro de security, you un face edificio installations, histórico, tenemos but que you tener en also face cuenta the la seguridad de las space where you can instalaciones y have también el espacio additional installations. donde se puede almacenar y también el espacio para poder tener todas estas instalaciones que But at the same permitan time, I see also que in el the edificio cumpla esta función. archives in the Netherlands that Al are mismo also tiempo, stored en in los historical archivos buildings, que tenemos en los Países Bajos que there is a lot están of en edificios improvisation going on. históricos, se utiliza la técnica de la improvisación, la verdad. And it's all about priorities. So I can Y imagine, and what we priorizamos. do in the Amsterdam City Archive as well, En los is archivos, that por we ejemplo, de prioritize Ámsterdam, la the ciudad de archives that Ámsterdam, needs to be stored nosotros very efficient, priorizamos in like a new los building, archivos que tienen and que that tener sometimes un almacenado we, muy eficiente, pasan a los archivos nuevos we show or we move a part of y the traspasamos archive to the historical buildings to make it more los accessible. archivos que tienen que ser más accesibles, por ejemplo, a la zona de los edificios históricos. All right. Pues muchísimas gracias.